Hablar de la ola de calor porque se acaban de difundir a través del Ministerio de Salud de la Nación recomendaciones para evitar el golpe de calor, la hidratación permanente, la necesidad de permanecer en lugares ventilados cuando a las 4 de la tarde, según nos comentaba Gaby, se registre una de las temperaturas más altas aquí en la zona central de nuestro país. Cerrar ventanas, no solamente con persianas, sino también los vidrios, para evitar el ingreso a las viviendas de ese calor y mantenerlas de una u otra manera un poco más refrigeradas. Todo esto en el marco del que pueda realizarlo, del que pueda hacerlo. Por eso, para seguir hablando de este tema, volvemos con Daniel Castaño. Dani, ola de calor que ya se siente mucho, ¿no? A esta hora. Tal cual, Silvia, y no nos vamos a cansar de remarcar las precauciones que hay que tener, sobre todo a la hora de hacer actividad física. Decíamos, elegir los horarios muy temprano en la mañana o a la tarde, ya cuando se va poniendo el sol, hidratarse mucho, comer fruta. Estamos con el doctor Ramiro Heredia, él es médico del maravilloso Hospital de Clínicas. Gracias por acompañarnos. Difícil para la salud de estos días, ¿no? Son días un poco más complicados, viene todo lo que es la patología estacional del verano, digamos. Y bueno, ahora lo que estamos viendo es esta gran ola de calor que tenemos con temperaturas extremas, ¿sí?, que ponen a prueba a los seres vivos y al cuerpo humano en general. Estamos viendo ahora cómo la gente está haciendo actividad física en un horario que es más que adecuado, y tenemos que estar muy atentos a prevenir todos los efectos del calor sobre el cuerpo, ¿sí? El calor genera en el cuerpo una constelación de síntomas que van desde irritabilidad, insomnio, menor productividad laboral, estrés, estamos de otro humor con calores extremos, hasta el límite del daño que puede generar el calor, que es la insolación o golpe de calor, que es una patología grave, una emergencia médica que tenemos que estar atentos. Doctor Heredia, ¿cuál es la ventana de tiempo donde no hay que hacer actividad física? Muy buena pregunta. Bueno, respecto a la actividad física, lo ideal es tratar de no realizarla, o sea, mantenerla, sí. En días de calor extremo no son días como para romper la marca personal o para hacer competencias en las cuales uno se supere. Idealmente debería ser antes de las 10 u 11 de la mañana y por sobre con estas temperaturas por encima de las 5 de la tarde por lo menos, ¿sí? Nos alejamos un poquito del clásico de 11 a 4 de la tarde porque vemos que todavía ya a esta hora hay una temperatura extenuante, va a seguir subiendo y probablemente a la tarde, cuando baje el sol, empiece a bajar el sol, va a ser un horario más ideal para esto, ¿sí? Importante lo que usted remarcó, siempre con mesura. Siempre con mesura, digamos, mantener la actividad física y asegurarnos de no usar los horarios de más exposición solar, usar protector solar, ¿sí? La piel que tiene quemaduras solares no regula también la temperatura también la temperatura como la piel indemne, y hidratarse adecuadamente, ¿sí? El otro punto es la hidratación, que es fundamental. ¿Puede tener un golpe de calor una persona que no está deshidratada? Sí, pero es mucho más frecuente cuando uno está deshidratado. Puede tener los efectos del calor, se sienten muchos más si uno no toma líquidos, ¿sí? Está visto en deportistas que el agotamiento por calor o el golpe de calor es mucho más frecuente en los que no se hidrataron, y aparte el rendimiento de los deportistas baja un 15 o un 20% en la persona que no está adecuadamente hidratada. Entonces la hidratación tiene que ser de acuerdo a lo que uno pesa. Uno debería tomar un volumen de líquido estándar antes de tener sed, sin necesidad de llegar a tener sed, porque por ahí uno ya llegó tarde cuando tiene sed, y hidratarse. Por ejemplo, una persona de 75 kilos debería tomar en promedio 2 litros 300, 2 litros y medio de agua. Eso para mantener esa situación basal. Después, si va a hacer actividad física, hay muchos deportistas, por ejemplo, que entrenan o que corren maratones, medias maratones, que lo que hacen, por ejemplo, es pesarse antes de su entrenamiento y pesarse después del entrenamiento. Esa diferencia tan rápida que tuvieron de 1 kilo de peso, por ejemplo, es agua. Entonces saben que tienen que tomar regularmente agua, preferentemente fría, para hidratarse y para enfriar el cuerpo, ¿sí? Silvia, te escucha el doctor Heredia. Hola, buen día, Silvia. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día, gracias por atendernos. Consultarle, lo ¿Cómo escuchamos andas? muy bien, lo escuchamos con mucha atención respecto a la ingesta de líquido. La pregunta es, ¿cualquier tipo de líquido? Puede ser una gaseosa, puede ser mate. ¿Sabe por qué le preguntamos esto? Porque esta semana anduvimos por varios parques y zonas aquí de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, donde había mucha gente que tenía el mate tibio y se hidrataba con el mate y a esa temperatura con el agua. A ver, cuéntenos. Es una buena pregunta. ¿Cuál es el efecto del calor en el cuerpo, primero, para entenderlo? Nosotros generamos calor con los procesos metabólicos que tenemos,
absorbemos calor del ambiente, y ahora estamos absorbiendo calor del ambiente, y eliminamos calor por distintos mecanismos, que el principal es el sudor. El 75% del calor se elimina por sudor, y después hay otros mecanismos que se llaman radiación, convección, que depende de la temperatura del ambiente. Cuando la temperatura del ambiente supera la temperatura de la piel, todos estos mecanismos por los cuales eliminamos calor fallan. Entonces es muy importante estar atentos a eso. La hidratación, uno lo que busca en esta época es primero hidratarse, ¿sí? Y segundo lugar, bajar la temperatura del cuerpo. O sea, lo ideal sería hidratarse con líquidos fríos, ¿sí? El agua está muy bien como hidratación, y tratar de evitar las bebidas calientes, usarlas como infusión. O sea, el que quiere tomar mate que lo tome, pero que aparte tome agua, porque queremos bajar la temperatura y habitualmente se toma con agua caliente el mate. Claro. Y evitar el consumo de cafeína. La cafeína nos deshidrata. Y evitar el consumo de alcohol, por supuesto, antes y después de la actividad física, por eso tampoco nos ayuda. Otro punto importante, agua sola. Sí, el agua es lo que más nos hidrata, y a la gente que hace actividad física principalmente, el cuerpo pierde mayormente agua, pero también hay gente que pierde más sal, o sea, más sodio, digamos. O sea, las bebidas deportivas que vienen suplementadas con sales minerales también le hacen muy bien al cuerpo, sobre todo en estas situaciones. O sea, tomar líquidos antes, durante y después de la actividad física, tomar regularmente, más la actividad que uno haga. Quizás una persona que esté en la casa, pero se está transpirando mucho, tiene que tomar más líquido, ¿sí? A veces, por más que nosotros restringamos el consumo de sal en la práctica diaria, comer un poco de sal que lo habitual puede ayudar, porque eso nos lleva a tener sedantes, ¿sí? Y a buscar líquido antes, por ejemplo. Doctor, ¿y qué recomendación para aquellas personas que son digamos, son adultos mayores y que en realidad les cuesta tomar agua, no quieren, es realmente un esfuerzo para ellos? Y para los más chicos, las más chicas que tampoco quieren, ¿cómo se administra la posibilidad de hidratarlos cuando esas dos poblaciones, la menor y la adulta mayor, realmente son reticentes a la ingesta de líquido? Bien, es muy importante la pregunta, ¿sí? Ahí vos nombraste muy bien las poblaciones más vulnerables al calor, ¿sí? Los niños pequeños, porque probablemente no vayan a pedir agua, porque no tienen, porque todavía no desarrollaron el reflejo de la sed como corresponde, porque se entretienen jugando y por ahí no se dan cuenta. Claro. Y porque dependen del cuidador también para tomar agua. Y lo mismo que el anciano o el adulto mayor, que quizás está al cuidado de alguien y quizás ya en ese momento de la vida no tiene tan conservado el reflejo de la sed como otras personas. Por lo cual, lo ideal es en esa gente remarcar más esto, ¿sí? Lo de hidratarse regularmente, ofrecerles líquidos regularmente a los cuidadores, o sea, los papás de los nenes, o los abuelos quienes estén a cargo, los cuidadores del anciano, de la persona mayor, para prevenir esto y tomar regularmente. Y estar muy atentos también al medio donde están, ¿sí? O sea, tratar de buscar lugares frescos, si puede ser con aire acondicionado mejor, estar a la sombra, porque muchas veces esa gente no va a pedir que le refresquen el lugar, y la temperatura en un lugar cerrado a veces sube mucho, y hay que estar atentos. Si no está atenta la persona, estar atentos los que los cuidamos, ¿sí? Para prevenir toda la constelación de cosas que puede darle el calor a esta gente. Doctor, le agradecemos muchísimo que se haya acercado allí hasta los bosques de Palermo para contarnos qué es lo que debemos hacer para estar realmente bien de salud. Y lo dejamos en el cierre junto con Daniel Castaño. Dani. Muchas gracias. Doctor Heredia, ¿cuáles son los síntomas del golpe de calor? Muy buena pregunta. Bueno, el golpe de calor da una constelación de síntomas que van desde lo que hablamos de hay mayor estrés, irritabilidad, insomnio, no nos sentimos tan bien. Y después cuando uno empieza a sufrir los efectos del calor en general, la gente está con la presión más baja, existe el síncope o desmayo o casi desmayo, que tiene todos los mismos síntomas que un desmayo, pero no pierde la conciencia, ¿sí? Se llama casi síncope, pero es síncope, por calor. Existen los edemas por calor, se edematizan o se hinchan las piernas, se hinchan las manos, que tiene que ver con esto. Existen las injurias de órganos por calor, en las cuales empieza a subir la temperatura corporal y el daño de algún órgano. Y después hay pasos previos al golpe de calor, que es el pródromo o lo anterior, que nos avisa que está pasando algo potencialmente grave, ¿sí? Son los calambres por calor. Por ejemplo, un deportista que de golpe empieza a sentir calambres en muchos grupos musculares, en grupos musculares muy molestos, y eso es una alarma en la cual esa persona tiene que dejar de estar lo que estaba haciendo, retirarse a un lugar frío, que puede ser un auto con aire acondicionado o algún lugar fresco, y empezar a hidratarse regularmente y ya en los siguientes días no hacer actividad física, ¿sí? Existe también un paso en el cual ya la temperatura corporal empieza a subir y se llama agotamiento por calor, que lo podríamos ver en una persona que está corriendo, que
empieza con síntomas, empieza con náuseas, con vómitos, con dolor de cabeza, con agotamiento extremo que no le permite seguir la prueba o lo que está haciendo, mucha sed y empieza a subir la temperatura corporal por debajo de valores extremos. Eso es una emergencia, empieza a constituirse una emergencia médica en la cual hay que retirarlo a un lugar frío, por ejemplo un auto con aire acondicionado, acá sería lo más práctico, empezar a hidratarlo, retirar el exceso de ropa y empezar a enfriar el cuerpo. Y el caso extremo es el golpe de calor en el cual la temperatura corporal ya ascendió más todavía, que es algo extremo que no lo vemos tanto por suerte, es la insolación, lo que le decimos insolación. En un ambiente de mucho calor, todo esto es en un ambiente de mucho calor, la temperatura corporal empezó a subir y aparecen síntomas neurológicos, entre otros síntomas. O sea, la persona está con vaídos, pierde la conciencia, esa persona puede tener un colapso, un montón de cosas que son de gravedad extrema. Muchas gracias por su Un gentileza. placer, que anden muy bien. Gracias. Escuchen estos datos. El 29 de enero de 1957, el termómetro marcó 43 grados 3 décimas. Y el martes pasado, 11 de enero, 41,1, la segunda temperatura histórica en la ciudad de Buenos Aires. Hoy